La ministra Carolina Toá llegó hoy a la comuna de Colchane para encabezar el despliegue militar en la frontera de la macrozona norte. Esta medida se va a extender por 90 días y va a permitir a las Fuerzas Armadas realizar, por ejemplo, controles de identidad, detener a quienes intenten ingresar de manera ilegal a nuestro país. Vamos a hablar de este tema y estamos junto al alcalde de Colchane, Javier García, a quien saludamos a esta hora. Alcalde, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Iván. Gracias por el contacto. Al contrario, alcalde, gracias por recibirnos y primero preguntarle por este despliegue militar. Usted ha mostrado algún grado de escepticismo en jornadas anteriores a propósito de las condiciones en las cuales se están desplegando los militares. Ahora que ya esto está ocurriendo, ¿ha cambiado en algo su percepción? ¿Cómo evalúa usted? Bueno, en primer lugar, después de haber vivido el estado de excepción, vimos con mucha decepción cómo nuestros militares se apostaron en la frontera y los migrantes ingresaban como Pedro por su casa sin ninguna dificultad. Debido a esta experiencia, obviamente que esta nueva herramienta legal nos trae esperanzas de que va a aportar de alguna forma al control fronterizo. Sin embargo, no va a solucionar el problema de la migración descontrolada y señalamos nosotros claramente que es importante medidas complementarias como la reconducción, que no está operando con Bolivia debido a que este país no está dispuesto a recibir ciudadanos que no sean bolivianos. Y por otro lado, las expulsiones administrativas, que también son necesarias para desincentivar a la migración irregular. Alcalde, detengámonos, si le parece, un poco en estas dos medidas. Primero, las expulsiones administrativas. Usted ha señalado que estas no se están realizando. ¿Tiene antecedentes de cuándo fue la última vez que se expulsó administrativamente a alguien? Y eso comparado con las cifras que usted mismo ha entregado, cerca de 300 personas están ingresando de manera irregular diariamente a nuestro país. En el año 2022, en el mes de marzo, se expulsaron vía administrativa 4 personas. Cifras irrisorias, por cierto, y no conocemos mayores expulsiones que supere a esa cantidad durante los meses próximos. O sea, perdón, 4 personas desde marzo del año pasado y usted más o menos estima que entran 200, 300 personas cada día. Efectivamente, hoy día en las calles de Colchane no vemos migrantes caminando como hace 2 años, como también no vemos migrantes que pernoctan en las plazas. Hoy día lo que vemos es que la migración se ha desplazado a más de 15 o 20 kilómetros al norte y al sur del complejo fronterizo de Colchane. Tenemos videos, fotografías, testimonios de vecinos que nos llaman pidiendo ayuda. Hemos entregado estas informaciones a Carabineros, a la delegación provincial. En algunos casos han podido conducir a estas personas al complejo fronterizo y en algunos casos no alcanzan debido a la distancia. Y por cierto, sabemos que están operando también coyotes de manera mucho más organizada por sectores alejados de difícil acceso y también durante las noches, lo cual hoy día requiere para mejor control tecnología y por supuesto requiere de equipamiento necesario y también mejorar la infraestructura del ejército, debido a que lamentablemente las temperaturas son extremas en el altiplano y por supuesto requiere también de capacitación. Ahora, alcalde, ¿hay alguna explicación de por qué no se están realizando las expulsiones administrativas? La cifra que usted entrega es realmente irrisoria en comparación con la gravedad del fenómeno. Lamentablemente se han dado cifras de parte del gobierno de expulsiones judiciales, que es distinta a las expulsiones administrativas. En cuanto a esta última, requiere de voluntad política, por cierto, y por supuesto también creo es necesario simplificar los procesos de notificación, que hoy día requiere notificación personal, pero sabemos que principalmente en Alto Hospicio, los migrantes irregulares que han ingresado están en las tomas donde las calles no tienen nombre, las casas no tienen número, lo cual hace imposible la notificación personal. Y en ese término necesitamos que la ley migratoria simplifique este procedimiento estableciendo otras formas de notificación como es el estado diario o a través de un medio de comunicación regional. Pero también necesitamos voluntad del gobierno, ya que estas expulsiones administrativas significarían un real desincentivo para que migrantes que hoy día se encuentran en Bolivia, en Perú, dejen de ingresar por este sector, porque sabemos que tenemos una frontera de más de 130 kilómetros con Bolivia y cada vez que el ejército controla o Carabineros, que actualmente está en Colchane, estos ingresos se desplazan a sectores más alejados, por tanto requiere de otras medidas que sean complementarias para un mejor control. Sí, alcalde, y además de eso, usted ha señalado que sin los recursos necesarios, por ejemplo, la posibilidad de identificar biométricamente a una persona, porque son personas que vienen, uno entiende, ¿no?, caminando durante
semanas, en algunos casos incluso meses, ¿no? Desde Venezuela, desde Colombia, algunos lo harán desde Perú y Bolivia, pero muchos vienen desde países un poco más lejanos, llegan acá sin documentos, dan una identidad que tampoco la autoridad tiene ninguna posibilidad de verificar o contrastar, por ejemplo, con su país de origen. Dan un nombre, un apellido y una ciudad de referencia. ¿Qué posibilidad real hay de que se controle y se verifique que esa persona que está ingresando y que está dando una identidad corresponda con la realidad? Hoy día, lamentablemente, con esta herramienta solo se puede controlar la identidad de las personas que tienen algún documento de identificación, como también se puede revisar el equipaje, ya que muchos ingresan con armas de fuego, armas blancas, etcétera, pero lamentablemente al no contarse con un equipo biométrico para determinar la identificación real de las personas, poco se puede lograr el objetivo que se busca. Y más aún, si no opera hoy día la reconducción con Bolivia, esa persona que ingresó sin ningún documento de identidad y que fue conducido al complejo fronterizo de Colchane y que además hace su trámite de autodenuncio sin una identidad real, de todas formas es conducido por el Ministerio de Salud hacia Iquique. Por tanto, no se cumple el objetivo que los chilenos demandamos hoy día de controlar efectivamente el ingreso indiscriminado de migrantes por nuestra frontera. Ahora, alcalde, Por eso que es importante, sí. sí, ¿y qué tan efectivo entonces tener este grupo de militares? Porque efectivamente hay una frontera que son 130 kilómetros en altiplano, que es muy permeable. Uno ve las imágenes, nuestros propios equipos desplegados en la zona nos muestran cómo están los militares, los carabineros, y cruzando esa mini zanja que hay, decenas de personas esperando que se produzca la oportunidad, porque no van por el paso fronterizo. Nadie pasa por el paso fronterizo, muy pocas personas lo hacen. Y cuando se produce la oportunidad cruzan, sencillamente cruzan. O se desplazan algunos metros, ni siquiera kilómetros, algunos metros más allá, y al amparo de la noche, naturalmente, porque tampoco es posible tener un militar cada 2 metros, cada 3 metros para resguardar esa frontera de 130 kilómetros. Es muy permeable. ¿Qué tan efectivo es este despliegue? Lamentablemente, por sí sola, este despliegue enmarcado en esta nueva herramienta legal no va a solucionar el problema del ingreso irregular de migrantes. Requiere tecnología de punta, requiere mejor equipamiento, requiere infraestructura para el ejército y, por supuesto, requiere de otras herramientas legales de desincentivo, como es las expulsiones administrativas y, sobre todo, la reconducción. Porque hoy día el migrante irregular que ingresa sin identificación a Chile, de todas maneras, ingresa a Chile. No hay posibilidad de devolverlos hacia Bolivia. En ese sentido, nosotros hemos siempre solicitado que la Cancillería chilena establezca conversación de amistad con su par boliviano a través de la Cancillería y que de una vez por todas Bolivia colabore en este sentido y no siga sirviendo de tránsito de la migración irregular, porque no solamente, por ejemplo, la inseguridad nos afecta a nosotros, sino también a los vecinos de Bolivia, pero vemos con mucha preocupación el poco avance que ha tenido este diálogo con Bolivia de parte de la Cancillería. Alcalde, usted como autoridad local, usted que conoce el terreno, usted que ha estado todas las veces que ha sido necesario en la frontera misma, ¿qué opinión tiene sobre la zanja propiamente tal? ¿Sirve de algo? En su momento, cuando se construyó, muy poca gente a lo mejor lo conoce, ¿no? Era para evitar el tráfico de automóviles que se robaban desde Chile, que terminaban en algunos casos incluso siendo utilizados por policías al otro lado de la frontera. Entonces, tenía ese objetivo. ¿Qué objetivo cumple hoy día esa zanja, cree usted? La primera zanja fue construida durante el segundo mandato de la expresidenta Bachelet. De 3 kilómetros aproximadamente. Luego, en este gobierno se construyeron 3 kilómetros más al norte, lo cual ha servido claramente para frenar el cruce de vehículos, sobre todo de contrabandos, porque lamentablemente durante las noches cruzaban sin ninguna dificultad camiones con contrabando hacia ambos sectores. En ese sentido se ha podido controlar y, por cierto, que se requiere inclusive, diría yo, al sector norte ampliar la zanja, que sería de mucha utilidad. O sea, usted estima que hay que agrandar todavía la zanja, porque hoy día tiene 6 kilómetros la zanja, ¿no? Por supuesto, necesitamos que se agrande, que se amplíe y también hacer mantención a esa zanja que hoy día es importante. Se lo pregunto porque incluso ha sido objeto de debate político. Usted sabe, un candidato, Kast, que en su minuto hablaba de la zanja y quedó incluso con el apodo. Y mucha gente encontraba que esto era ridículo, pero usted como autoridad local, usted está allí.
¿Le encuentra alguna utilidad a la construcción de la zanja y estima que hay que agrandarla incluso? En algunos sectores sí, porque se evita, por ejemplo, el robo de animales y también se evita el tráfico de contrabando con vehículos, ya que son sectores muy permeables, el cual con las zanjas se ha podido controlar, sobre todo en el sector del complejo fronterizo, con los 6 kilómetros de zanjas construidos. Es que, alcalde, uno puede partir con zanjas, luego continuar con rejas y eventualmente levantar un muro. No sé si esa es la solución. Se lo pregunto honestamente. O sea, yo sé que desde acá de Santiago puede ser bastante fácil darle esta opinión, con una pregunta con una opinión. Pero usted que está ahí en la zona nos dice, queremos más grande la zanja todavía, queremos que se expanda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿De qué manera? Usted dice las reconducciones con Bolivia no están funcionando y necesitamos que haya una comunicación a nivel diplomático. No tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia, solamente consulares. Parece ser todas medidas muy parche para la dimensión y la magnitud del problema que estamos enfrentando, ¿no? De lo permeable que son nuestras fronteras, lo extensas que son además las malas relaciones que tenemos con uno de los países involucrados en esto, que es Bolivia, y finalmente con la migración poco controlada o abiertamente descontrolada, dicen muchos. Falta una mirada más integral. A ustedes, las autoridades locales, el gobierno central los escucha, les pregunta, valoran su opinión. En esta administración hemos tenido la oportunidad de participar de todas las mesas de trabajo. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de conversar con la ministra, con las autoridades de nivel central, donde le hemos planteado, por ejemplo, la necesidad de establecer políticas claras en materia de control fronterizo, como también en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, a sabiendas que aquí viven comunidades indígenas que fueron separadas por acuerdos geopolíticos entre Chile y Bolivia, pero las familias quedan separadas cuando se fijan este tipo de restricciones. Y en ese sentido es necesario hoy día que se establezca una tarjeta de tránsito vecinal entre ambos países, enmarcado en el convenio 169 de la OIT, específicamente en el artículo 32. Convenio que ha suscrito tanto Chile como Bolivia y requiere de cumplimiento de ambos estados. Pero nosotros vemos también con mucha preocupación cómo los capitalinos, por ejemplo, ven el hecho de que se haya construido una zanja. Para nosotros es contar al menos con un cierre perimetral, porque hemos visto personas asesinadas a 600 metros de la comisaría de Colchane, como también hemos rescatado personas asesinadas cerca de las zanjas, donde han recibido disparos y hemos tenido que trasladar constantemente estos hechos hacia el hospital regional, que tiene una distancia de 250 kilómetros. Por tanto, no es algo lejano, solo se acerca a lo que nosotros queremos, seguridad. Sí, por eso le decía, alcalde, para muchos es fácil criticar desde la comodidad de sus hogares y no están viviendo como ustedes esta presión migratoria. Ahora, también desde el lado chileno hay toda una industria, vamos a decir. Los coyotes, los traslados, se han registrado los buses que llegan hasta distintas comunas de la región metropolitana o incluso más hacia el sur del país, donde se están trasladando estas personas, tráfico de personas derechamente, fenómenos que no se veían. Desde este lado de la frontera, ¿cuánto más se puede fiscalizar? Porque de alguna manera los migrantes vienen con el contacto, saben que se cruzan por tal paso irregular, al otro lado lo está esperando una van, un minibús y los traen o a Iquique o a Antofagasta o derechamente a Santiago. Nosotros vemos muy poca fiscalización de parte de los entes contra fiscalizadores en esta comuna. Sin embargo, sabemos que estos vehículos informales operan durante la noche. Más aún hace difícil el control de funcionarios, sobre todo por sectores más alejados que inclusive constituyen un peligro para los funcionarios. De hecho, tienen que ir necesariamente acompañados de carabineros, de lo contrario se exponen exponen sus vidas inclusive porque sabemos que muchos grupos criminales ingresan con armas a Chile. Y en ese sentido hemos aprendido a actuar en la frontera. El año 2019, 2 funcionarios del Departamento de Turismo de Colchane fue perseguido a tiro por personal del ejército boliviano en el sector de Coipasa. En ese sentido, nosotros actuamos con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, pero siempre cuando visualizamos grupos de migrantes que ingresan al país, llamamos a carabineros para que ellos puedan acompañarnos o bien puedan llegar al lugar. Alcalde, antes que se nos vaya el tiempo, desde el mundo político se ha visto como estéril o artificiosa esta discusión a propósito de cuáles son las condiciones en las que
eventualmente los militares podrían hacer uso de las armas. Y hay muchos que han dicho eso es una fantasía, no ha ocurrido nunca, la gente no entra con armas, puede que incluso pertenezcan a bandas criminales, pero no entran armados. ¿Usted considera que es fantasioso o considera que efectivamente existe un riesgo, una posibilidad de que haya enfrentamiento? Porque efectivamente los uniformados van con armas disuasivas, pero tienen una formación distinta. No son carabineros, no están para el control de orden público, tienen una formación que es militar y eventualmente si son atacados o si ven la presencia de armas van a responder con la formación que tienen. Por supuesto, nosotros nos vemos expuestos a ese tipo de actos de grupos criminales que ingresan armados y que asesinan personas a 600 metros de la comisaría de Colchane. Han asesinado en el sector norte de Colchane a personas que nosotros hemos rescatado y hemos prestado asistencia médica. Por tanto, frente a esa realidad, el ejército no puede exponer sus vidas. Por cierto, tiene que actuar, para eso están, y claramente la proporcionalidad es una palabra que debe emplearse y debe aplicarse, y en eso el ejército creo que ha recibido preparación de parte de Carabineros de Chile en estos días, y por supuesto, si están frente a familias con menores de edad que vienen caminando con claros signos de búsqueda de oportunidades, por cierto que creo no sería necesario el empleo de la fuerza, pero en la frontera lamentablemente vemos grupos pacíficos como también grupos violentos. Bien, pues alcalde Javier García, le queremos dar las gracias por esta comunicación desde Colchane. Por supuesto, estamos a la expectativa de qué va a pasar finalmente con este despliegue militar en la zona. Que tenga buena jornada, muy amable.